Gran parte de los yacimientos arqueológicos son enterramientos, tumbas, y estos muchas veces están agrupados en cementerios o necrópolis. Y hoy vamos a viajar hasta las necrópolis de la antigüedad. ¿Estáis listos? Necrópolis significa etimológicamente ciudad de los muertos, pues proviene del griego antiguo nekros, que es muerto o cadáver, y polis, que es ciudad-estado. Este término se emplea normalmente para referirnos a cementerios pertenecientes a grandes ciudades o asentamientos, así como de manera más general para las zonas de enterramiento de civilizaciones del pasado. La construcción de estas necrópolis obedecía a varias razones, principalmente religiosas, como es el caso de la gran necrópolis de Giza en Egipto. Esta se trata de la mayor necrópolis del antiguo Egipto, con enterramientos datados desde la segunda dinastía, aunque el momento de mayor grandeza lo alcanzó durante la cuarta dinastía, cuando se erigieron la gran pirámide de Jufu, Keops, la pirámide de Jafra, Kefren, y la pequeña pirámide de Menkaura, Miserino. Y junto a ellas se construyeron varias otras pirámides subsidiarias menores, templos funerarios, calzadas procesionales y se excavaron fosas para barcos solares ceremoniales. Asociados a estos monumentos reales se encuentran numerosas mastabas de otros miembros de la familia real, otras de funcionarios y también de sacerdotes cercanos al faraón, e incluso algunos monumentos de épocas posteriores relacionadas con el culto a los antepasados. El llamado Valle de los Reyes surge durante el Imperio Nuevo como necrópolis real de Menfis, y este cambio de localización de la necrópolis surgió con el propósito de evitar los recientes expolios de los ricos ajuares funerarios de faraones y nobles egipcios. Y para ello se configuraron los enterramientos como lujosas galerías subterráneas, pero ocultando y sellando sus accesos. Lamentablemente, pese a todo esto, la gran mayoría fueron también saqueadas pocos años después. Pero ojo, que las necrópolis no son exclusivas del antiguo Egipto, sino que las tenemos mucho más cerca de nosotros, más cerca de casa de lo que podemos creer. Piensa que en España y Portugal se conservan abundantes necrópolis prerromanas, de las culturas celtíberas. Sí, y una de las novedades que caracteriza a la cultura ibérica del siglo VI a.C. es el desarrollo sistemático de los verdaderos primeros cementerios, ya que la necrópolis se suma así al poblado como elemento característico del paisaje y como lugar de alto contenido simbólico, religioso y también social. Y la génesis de este tipo de expresiones funerarias pudo estar relacionada con el nacimiento de una aristocracia que quería expresar, enseñar en parte su privilegiada posición a través primero de las sepulturas por su situación y monumentabilidad y los ajuares por su composición y riqueza. Por ello, el estudio de los diversos elementos de su mundo funerario permite conocer en gran medida las características de su sociedad, así como también los principios ideológicos y motivaciones en los que se fundamentan las diferentes y características prácticas funerarias. Es el caso de la necrópolis ibérica de Tutuji en Galera, provincia de Granada, que está datada del siglo V a.C. y que representa a nivel nacional una de las muestras más extensas y significativas de la cultura ibérica. La necrópolis ibérica de Tutuji está compuesta por un conjunto de tumbas, la mayor parte muy monumentales. La tipología de la planta de estos enterramientos podía ser muy variada y era frecuente que presentaran una cavidad abierta en el suelo para contener las urnas cinerarias. Otro caso es el de la necrópolis celtíbera de Numancia, una desaparecida población celtíbera situada sobre el Cerro de la Muela, a apenas 7 kilómetros de la actual ciudad de Soria. Y estos restos nos ayudan a conocer mejor la resistencia de sus habitantes al asedio realizado por las tropas de la República de Roma bajo las órdenes de Publio Cornelio Escipión Emiliano, el africano menor. Esto fue en el verano del año 133 a.C. y los habitantes de la región prefirieron suicidarse a rendirse a sus atacantes. Y por ello ha pasado a la historia como ejemplo de resistencia, acuñándose en la expresión resistencia numantina o defensa numantina. Pues bien, esta necrópolis se descubrió en 1993 por trabajos realizados furtivamente y se localiza en la ladera sur del cerro con una extensión de algo más de 1 hectárea.
y su excavación ha aportado una importante información sobre la vida de los numantinos, ya que a través del estudio de la estructura de las tumbas, los elementos de ajuar, la composición y organización del cementerio, así como de los análisis osteológicos y dieta alimenticia, podemos conocer nuevos aspectos del ritual funerario y de la organización socioeconómica. ¡Mola, eh! ¿Y vosotros qué necrópolis conocéis? Si queréis, dejadnos en comentarios vuestras sugerencias para nuevos vídeos. Ah, y no puedes perderte los contenidos que estamos preparando para este canal, así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para activar las notificaciones de vídeos nuevos y así seguirnos en todos los lados. Por ejemplo, en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web. Ahí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.